se convirtiera en 0. Eso quiere decir que lo de abajo siempre hacer una cantidad diferente de 0, por ejemplo, 5. Si el de arriba te da 0, sería 0 entre 5 y ya se convertiría en 0. Por eso es que para averiguar qué número hace que g de x se convierta en 0, únicamente te tienes que concentrar en el numerador. ¿Sí entendieron esa parte o no entendieron? ¿Podría repetirla? Ajá, profe, Sí. ¿puede repetir? Sí, va de nuevo. Vean, para hacer el dominio de la división, que en este caso es la función f entre la función g, haz de cuenta que el dominio que tú con el que puedes iniciar a empezar a tomar valores es la misma intersección. ¿Por qué? Recuerden que habíamos dicho, cuando tú realizas operaciones con funciones, por ejemplo, f más g, f menos g, f por g y f sobre g, el dominio de esa operación siempre es la intersección de los dominios de las funciones. Pero la división te agrega una condición más. Por eso puse aquí el tal que. Y esa condición más es que sí, el dominio es esta intersección, pero de esta intersección todavía tienes que descartarme aquellos números que hagan que el de abajo, o sea, g de x, se convierta en 0. Por eso la condición es que g de x sea diferente de 0. ¿Hasta ahí van bien o tienen duda ahí? Sí, hasta ahí sí. Bueno, entonces ahora, para que yo pueda descartar esos números que hacen que g de x se convierta en 0, yo debo conocer qué números hacen que g de x se convierta en 0. Ahora, ¿cómo vas a averiguar qué números hacen que g de x se convierta en 0? De la siguiente forma. Solo vas a concentrarte en el puro numerador y lo vas a igualar con 0 para que así, al igualarlo con 0, vas a conocer automáticamente qué números hacen que g de x se convierta en 0. Pero la pregunta inmediata sería, ¿por qué solo me debo concentrar en el numerador y no en el denominador? La respuesta a ello es la siguiente. Como estás trabajando con la intersección de los dominios, desde aquí lo estás señalando, y la intersección de los dominios es esto, no sé si ustedes recuerden que al decir que esta era la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, pero en el dominio de g ya habíamos descartado aquellos números que hacían que el de abajo se convierta en 0. Repito, cuando sacamos el dominio de g, ya habíamos descartado aquellos números que hacían que la parte de abajo se convirtiera en 0. Y entonces, al dar la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, aún en esta intersección se siguen descartando los números que hacen que el de abajo se convierta en 0. ¿Sale? Entonces les haría la pregunta, si en la intersección ya estoy diciendo que voy a descartar a todos los números que hacen que el del denominador, o sea, el de abajo, se convierta en 0, o sea, estoy descartando todos esos números que hacen que se convierta en 0, entonces lo que está abajo será siempre una cantidad diferente de 0, si ya descarté los números que lo hacían 0. Sí. Sí, por ejemplo, ese número podría ser, por decir algún ejemplo, un 7, ¿no? Imagínate que reemplazaste algún número de por aquí y te dio un 7. Muy bien, es una cantidad diferente de 0, no pasa nada. Pero entonces, si tienes un quebrado donde el de abajo siempre va a ser diferente de 0, la única forma en que este quebrado, al realizarlo, te dé 0, es que el de arriba forzosamente sea 0. Porque si el de arriba forzosamente es 0, al dividirlo entre el de abajo, ¿cuánto te va a dar? 0. Y eso es lo que queremos averiguar. Cuando este quebrado se convierte en 0 para que yo lo pueda descartar en este dominio y pueda decir cuál es el dominio de f sobre g. Por eso es que para averiguar qué números hacen que g de x se convierta en 0 y así poderlos descartar de la intersección, solo debo concentrarme en el numerador. ¿Ya le entendieron por qué solo en el numerador? Sí. Ya, profesor. Ya, muy bien. Entonces recuerden, es por esto, no se les vaya a escapar por si les toca algo de esto en el examen. Sepan que solo se concentran en el numerador en estos casos. Entonces resolvemos esto. Sería por factorización. X más 2 por x más 5. Todo esto igual a 0. Esto nos quedaría que x más 2 es igual a 0, o bien x más 5 es igual a 0. Y esto quedaría x es igual a menos 2, o bien x es igual a menos 5. Entonces yo debo descartar a estos dos números, al menos 2 y al menos 5. ¿Por qué los debo descartar? Porque estoy trabajando con la división de f sobre g y debo evitar que g se convierta en 0 para no caer en una indeterminación. Pero ¿de dónde los van a descartar? El menos 2 y el menos 5, ¿de dónde los van a descartar? ¿De la intersección? De la intersección, exacto. Entonces podemos decir, el dominio de f sobre g va a ser igual a
Vean, vayan analizando su intersección y al mismo tiempo van analizando los números que deben descartar nuevos, que son -2 y -5. Comenzamos desde menos infinito. ¿Qué número nos toparíamos primero? ¿El -4 de la intersección o el -5 que debemos agregar descartado? El -5. El -5. -5, exactos, ponemos aquí -5, unión, continuamos nuestro camino desde -5. Ahora me toparía el -4 de la intersección. Unión, continúo desde -4. Ahora me toparía el -3, unión. ¿Y del -3 a quién se toparían? Al -2. El -2, exacto. El -2 es el que teníamos aquí que debíamos descartar. Entonces aquí -2, unión. Del -2 nos topamos ya al -1. Unión, del -1 nos topamos al 1. Unión y del 1 al infinito. Y esto que ustedes acaban de obtener, esa parte ya es, ya es el dominio de f sobre g. Ya que aquí ya evitamos todo tipo de indeterminación. ¿Sí lo entendieron o no entendieron? Sí, profe. Y ya la regla de correspondencia, ¿cuál sería? Por ejemplo, si ponen f sobre g para dar la regla de correspondencia, porque no decía regla de correspondencia, sería igual a tener x cuadrada, perdón, f sería así, x cuadrada más x menos 6 sobre x cuadrada más 7x más 12. Vean cómo puse primero todo lo que vale f, dividido entre todo lo que vale g, que es x cuadrada más 7x más 10 sobre x cuadrada menos 1. Y listo. Esta es la regla de correspondencia. Esto es f sobre g. Y este es su dominio de aquí arriba. ¿Sí les queda claro? Cuando vas a poner, esta es la pura regla de correspondencia. La regla de correspondencia es cómo queda la función, es cómo queda, cuál es la forma de esa función f sobre g. Pues para poner f sobre g simplemente tienes que poner primero, aquí arribita, la regla de correspondencia de f. Si te das cuenta, es esta. La colocas. Luego, entre g, por eso puse esta línea, todo lo que vale g. G es toda esta parte, todo esto. Y ya nada más lo pones acá. Eso es la regla de correspondencia. Eso es f sobre g, como regla de correspondencia. No sé si me entendiste esta parte de ya o todavía no. Nada, esto es f sobre g. Recuerden, esta es su función, ¿eh? Esta es una función que tenemos nosotros y aquí está su regla de correspondencia. Por ejemplo, si yo les hubiera pedido que encontraran el dominio de g sobre f, o sea, al revés, ¿ya? No de f sobre g, sino de g sobre f. No lo dice el problema, pero imagínense que yo se los hubiera pedido. Dominio de g sobre f. Tendríamos lo siguiente. X pertenece, seguiríamos trabajando con la intersección porque sigue siendo una operación entre esas dos funciones. Pero ahora, ¿cuál sería la condición extra que agregarían? Que f de f de x sea diferente de 0. Exactamente, que f de x sea diferente de 0. Muy bien. Bueno, lo dijeron dos compañeras. ¿Cómo se piden? Yo, Tañez Méndez. Pérez Esteban. ¿Pérez Esteban? Sí. Exacto, que f de x sea diferente de 0, porque ahora f de x va a ser el que va a estar en la parte de abajo. Pero ahora les hago la pregunta. Si me interesa que f de x sea diferente de 0, yo debo conocer qué valores lo convierten en 0 para que los pueda quitar o descartar. ¿En qué se tienen que concentrar para saber qué valores hacen que f de x se convierta en 0? ¿Con quién trabajarían? En el numerador de la función. Más En x x menos 6. Exactamente, x más x menos 6, debo concentrarme en este elemento. Y ya nada más tendría que resolver esta parte. No sé si me entendieron. Quedaría factorizado como x más 3 por x menos 2 igual a 0. Esto quedaría que x más 3 es igual a 0, o bien x menos 2 es igual a 0, que implicaría que x es igual a menos 3, o que x es igual a 2. Esto nos quedaría. Vean, entonces, de la intersección, vamos a poner cómo quedaría el dominio. Vamos a ponerlo aquí abajito. Dominio de g sobre f. Igual comenzamos desde la intersección, desde menos infinito. ¿A quién se toparían ahora? Recuerden, están trabajando con la intersección y deben descartar estos dos números de la intersección. Sería -4. Menos 4. Exacto, menos 4. Y del menos 4 se va. Vean, al menos 3, pero se dan cuenta, en la intersección ya estaba descartado el menos 3, así que realmente no va a pasar nada. Seguimos respetando al menos 3. ¿Sí entendieron esa parte? Sí. Bien, y luego sigue al menos 1. Unión, menos 1 hacia 1. Pero del 1 aquí me toparía. Al 2. Al 2. Al 2. 2. Al 2, exacto, luego sería unión 2 hacia el infinito. Y listo, ahí está. ¿Sí entendieron? Sí, profe. Sí, muy bien.
Entonces, la regla de correspondencia, pues la ponemos si quieren también. G sobre F nada más sería reescribir lo que vale G, que en este caso es X cuadrada, más 7X más 10, sobre X cuadrada menos 1, sobre, en este caso lo que vale F, que es X cuadrada, más X menos 6, sobre X cuadrada, más 7X más 12. Y ahí está, esto es G sobre F. ¿Sí les queda claro? Son reglas de correspondencia. Bueno, para que, antes de continuar, para que ustedes practiquen un poquito, van a tratar de realizar este ejemplo. Es muy parecido. Ah, creo que les puse el mismo. A ver. Ah, sí, les voy a transcribir el mismo. Bueno. Ah, no es diferente. F sobre G, aquí es 12. No, sí es diferente. Se parece nada más G. G es la misma, pero F cambia. Nada más quiero que me encuentren cuál es el dominio de F sobre G, dominio de G sobre F y las reglas de correspondencia. Pero no para ahorita. Lo practican en su casa y yo se los checaría o se los pediría 3 al azar de ustedes el día lunes. ¿Sale? Entonces, para que lo practiquen. ¿Sí me entendieron qué van a hacer? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a pasar con lo que sigue. Ya acabamos con las operaciones con funciones con reglas de correspondencia, pero solo utilizando lo que llevamos hasta ahora, que eran polinomios y funciones racionales. Si se dan cuenta, solo hemos trabajado con eso, polinomios y funciones racionales. Sin embargo, si ustedes recuerdan, cuando les dije que íbamos a trabajar primero con todas las algebraicas, también faltaban las de radicales, o sea, no hemos metido raíces. Todavía no meto ningún tipo de raíz, pero ¿por qué no las he metido aún si sé que son partes de las algebraicas? No las he metido aún porque primero hay que estudiar un tema que es composición de funciones, ya que las raíces van a participar en este tema. Pero vamos a explicar primero qué es la composición de funciones. Quizás les resulte familiar el nombre o por lo menos lo que sería nuestro símbolo. No sé si pueden ver aquí que dice F círculo G. No sé si les resulte familiar. ¿Ya habían escuchado ese de F círculo G? No. ¿No? O, bueno, No, profe. ¿no? Nunca se ha sonado. Bueno, es un tema básico de funciones y les voy a explicar el por qué de la siguiente manera. Que primero deben entender qué se supone que es la composición. Cuando yo escuche la palabra composición de funciones, ¿qué debo entender? La composición de funciones lo pueden entender como si fuera una combinación entre dos funciones o una fusión, digamos, entre dos funciones. Por ejemplo, imagínense que tienen una función f y tienen una función g. Estas dos funciones, mediante una regla o un proceso, se fusionan o combinan, ambas se juntan, combinan sus propiedades y dan origen a una nueva función, que tú puedes llamarla como quieras, por ejemplo, la función h. Esta función h, como es el resultado de una combinación o fusión entre estas dos funciones, originan a una función que conocemos como función compuesta. ¿Por qué se le llama función compuesta? Porque está formada por la combinación, unión o fusión de dos funciones diferentes, en este caso f y g. Y esta nueva función compuesta va a guardar propiedades tanto de la función f como de la función g. Eso es la composición de funciones. No sé si les quedó claro. ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Recuerden, entonces, cada vez que ustedes escuchen la composición de funciones, es simplemente una unión o una combinación o una función entre dos funciones diferentes, en este caso f y g. Al combinarse o fusionarse, lo que dan origen es a una nueva función, que le pueden dar el nombre que ustedes quieran, una función h, una función j, una función k, etc. Pero usualmente a esta nueva función que se originó se le llama función compuesta, ¿sale? Función compuesta. Y esta función guarda características o propiedades tanto de la función f como de la función g. Eso es la composición de funciones. Matemáticamente, ¿cómo se representa? Se representa con este símbolo que está aquí. Una f, un círculo y una g. Y se lee de la siguiente manera. F compuesta con g. O también puede ser llamada como f círculo g. Muchos autores señalan que es importante que no se vayan a ir con la idea de llamarla FOG o GOF. Hay algunos docentes que tienen esa costumbre, pero es una forma incorrecta de llamarla. La forma correcta es F y el circulito se lee como F compuesta con G. O también se le puede llamar F círculo G. Cada vez que vean esto, significa que está ocurriendo esta parte. ¿Sí les queda claro? Sí.
¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es tan importante estudiar esta la composición? Porque en la mayoría de los casos las funciones que se van a topar de ahora en adelante, la mayoría, no todas, la mayoría son funciones compuestas y por lo general los radicales o las raíces involucran una composición de funciones. Bueno, ahora, ya sé que es una composición, ya sé cómo se representa, pero ¿cuál va a ser su dominio? Por ejemplo, ¿cuál va a ser el dominio de esa función compuesta? ¿Qué es lo que nos interesa sacar dominios? ¿Cuál va a ser su dominio? Bueno, su dominio se va a representar de esta forma. Vean, es una connotación que con un primer vistazo se les va a hacer muy extraña, pero con el paso del tiempo se van a adaptar y van a entender el por qué se representa así. Vean, dice dominio de f círculo G o dominio de f compuesta con G va a ser igual a X pertenece al dominio de G con la condición de que G de X pertenezca al dominio de F. Esa es la regla o la forma correcta de representarlo. ¿Por qué? Bueno, de la siguiente manera. Esto va ligada con su regla de correspondencia. La regla de correspondencia es esta. La regla de correspondencia te está dando ese proceso o esa forma en la que se unen o combinan o fusionan esas funciones. ¿Qué te está diciendo esa regla de correspondencia? Te está diciendo f evaluada en la función g de x. Esto quiere dar a entender que hace rato que les decía que estas dos funciones se combinaban para dar origen a una nueva función llamada h. Este proceso de combinación se realiza de esta forma. F evaluada en g de x se realiza de esta forma. ¿Qué da a entender esta forma? Es que todas las x que tiene f van a ser reemplazadas por la función g. Repito, te están a entender que todas las x que tiene f van a ser reemplazadas por la función g. Esa es la forma en que se combinan. Por ejemplo, imagínate en este proceso que yo te digo que la función es la raíz de x. Es una de las funciones especiales que habíamos visto. Y te digo que la función g va a ser, por ejemplo, un polinomio, x cuadrada más 4. X cuadrada más 4 es un polinomio. Entonces, si te das cuenta, son dos funciones muy familiares que ya has trabajado previamente. Una raíz cuadrada, que es una función especial, y un polinomio, que ya lo habíamos conocido anteriormente. Bueno, entonces ahora voy a tomar estas dos funciones y las voy a combinar con la composición. ¿Cómo es esta combinación? Con esto, les había dicho con esta parte. Es decir, f evaluada en g de x. ¿Cómo reemplazaríamos esto? Sería así, f evaluada y en lugar de g de x vas a poner x cuadrada más 4. Y recuerden lo que yo les había dicho desde el inicio de la unidad, que cada vez que ustedes vieran esta representación, está dando a entender que todas las x que tenga f van a ser cambiadas por x cuadrada más 4. Por ejemplo, ¿cuál es la única x que tiene f? La que está dentro de la raíz. ¿Sí lo notan que es la que está dentro de la raíz? Sí. ¿Por quién la cambiaríamos? Por x cuadrada más 4. Exactamente, por x cuadrada más 4. Y listo. Esto es la nueva función. Esta sería esa función h que resulta. Vean cómo ustedes a simple vista pueden decir, ah, esta función parece que están involucradas tanto un polinomio como una raíz. Y eso es correcto. Son tanto un polinomio como una raíz. Se combinaron y dieron origen a esta nueva función. Y esta es una función que se le conoce compuesta porque tú puedes notar mediante una inspección rápida que está formada por dos funciones. La función raíz cuadrada y una función polinómica. Así es como se realiza el proceso de combinación. Sin embargo, este proceso de combinación podría ser diferente. ¿A qué me refiero con podría ser diferente? Puede ser al revés, g evaluada en f de x. Y esto se conocería como g círculo f. Nota la diferencia. En lugar de poner primero la f, pongo primero la g. Y la combinación aquí quedaría g evaluada ahora en raíz de x. Si analizan esta parte que les acabo de encerrar en un círculo, ¿qué les está dando a entender que deben hacer? Cancelar el cuadrado de la x. Lo correcto sería reemplazar la x de g por la raíz de x. Y quedaría así. Vean cómo en lugar de la x pongo la raíz de x y luego pongo que todo esto está elevado al cuadrado más 4. Y esta sería esa nueva función, la que resulta. Sí podríamos hacer eso que dijo el compañero de que la raíz con el cuadrado, digamos, se cancelaran. Sin embargo, en una composición de funciones es necesario que antes de que lo canceles tú saques dominios porque este es el resultado de una función compuesta. ¿Vale? Más adelante les voy a explicar eso a detalle. Pero ahora, lo que quiero que rescaten hasta este punto es, ¿ya entendieron qué es la composición? ¿Ya entendieron cuál es la regla de correspondencia? ¿Y ya entendieron cómo se hace esa combinación? ¿O todavía no? ¿Tienen duda? ¿Cómo se combinaron? Sí, te lo vuelvo a explicar.
Imagínate que tienes a la función f, que la llamaremos raíz de x. Tienes a la función g, que llamaremos x cúbica más x cuadrada más 1. Un polinomio, ¿no? Entonces, función especial raíz de x y función polinómica. Bueno, estas se van a combinar o se van a fusionar mediante algo que se conoce como composición. Esa composición se representa así. F círculo g va a ser evaluado a f, va a ser igual a f evaluada en g de x. Esta es la forma en que se fusionan o combinan. Y con esto van a dar origen a una nueva función que le puedes dar el nombre que tú quieras, por ejemplo, la función h. ¿Cómo se hace esta combinación? Si lo está representando de esta forma, solo sería reemplazar aquí, por ejemplo. Quedaría f círculo g es igual a f evaluada en lo que vale g de x. Para ti, ¿quién es g de x? O g es todo este polinomio. Pues lo pones aquí. X cúbica más x cuadrada más 1. Y aquí es donde les pedí que recordaran algo. Cuando ustedes ven una f que representa alguna función o alguna letra que representa una función y después unos paréntesis con algo dentro de los paréntesis, lo que siempre deben interpretar es que les está pidiendo que lo que está entre paréntesis lo sustituyan en toda x que aparezca en la f. Si tú te vas a tu f, la única x que aparece es la raíz. Entonces, haz de cuenta, lo que tú harías es borrar esta raíz, esta x, la borras y dejas todo lo demás. ¿Y qué voy a colocar en ese lugar que borré? Todo lo que está entre paréntesis. Y quedaría así entonces. Raíz de x cúbica más x cuadrada más 1. Y esto ya es la nueva función que te decía h. Es una función que guarda propiedades tanto de la raíz como del polinomio. Y a simple vista podemos notar que hay una raíz y un polinomio dentro. O sea que esta función la están componiendo dos funciones y por eso se le llama función compuesta. ¿Sí le entendieron o no? ¿Ya? Sí, profe. Muy bien, ahora, aquí es donde viene el porqué. Esto lo explicamos para que ahora ustedes puedan entender por qué se representa así el dominio de la función aquí arribita. ¿Por qué se representa así? Porque de la siguiente manera. Hace rato habíamos dicho que la función h, que era la compuesta, era la raíz de x cúbica más x cuadrada más 1. Te dice, vean, el dominio, vean, sigue esta estructura a propósito. Dice, x pertenece al dominio de g. O sea, te está diciendo, para que tú puedas darme el dominio de esta función compuesta, primero debes saber qué valores te acepta tu función g. Porque es con la primera que le vas a empezar a meter números. ¿Quién es tu función g? El polinomio, ¿no? El polinomio. Entonces, haz de cuenta, lo primero que vas a hacer cuando tú quieras evaluar esta función compuesta, por ejemplo, en un 3 o la quieras evaluar en un 5, primero debes ver, bueno, voy a comenzar, digamos, de adentro hacia afuera. Lo que está más adentro es el polinomio. Y debo pensar, el número que yo quiero introducir, la función que está adentro, que en este caso es un polinomio, ¿me lo acepta? O sea, ¿sí lo puede recibir? Si tu respuesta es sí, vas de cuenta que dices, bueno, aquí está mi número que voy a meter. Se lo paso a la función g. Si la función g me dice, yo te lo acepto, todo perfecto. Pero al pasarle ese número a la función g, esa función g te va a dar un nuevo número. Porque hace cuenta, si tú dices voy a evaluarlo en 3, ¿qué tendrías que hacer? Al x tendrías que ponerle un 3, a esta x cuadrada tendrías que ponerle un 3 al cuadrado y luego pones un 1. Al hacer todas esas operaciones, ¿qué va a hacer g? Te va a entregar un nuevo número. ¿Sí les queda claro esa parte? O sea, tú cuando quieres ver el dominio te dice x pertenece al dominio de g. O sea que cuando tú quieras evaluar esa función compuesta, el número que le vayas a meter aquí te lo tiene que aceptar la función que está dentro, la que está más adentro, o sea, en este caso el polinomio. Te lo acepta. Si tu respuesta es sí, continúas haciendo las operaciones, ya que al reemplazar ese número en el polinomio y al hacer las operaciones de al cubo, al cuadrado y más 1, te va a dar como origen a un nuevo número. Y ese nuevo número que te está dando origen, ahora vas a decir, ese número me lo acepta la función que está en el exterior. ¿Quién es la función que está en el exterior? Una raíz. Si te lo acepta, perfecto, no hay ningún problema. Si no te lo acepta, entonces ya no formaría parte de su dominio el número original que inicié sustituyendo. Es por eso, eso es lo que quiere decir esto. X pertenece al dominio de G. Que tú verifiques primero que la función que está en el interior te lo acepte, con la condición ahora de que G de X, o sea, al hacer estas operaciones, el número que resulte, sí te lo acepte el dominio de F, que es la función que está en el exterior. ¿Sí entendieron eso o no? Sí, profe. Sí. ¿Los bulos? Por ejemplo, si en ese caso que pusimos 3, digamos, no lo acepta G de X, bueno, sí lo acepta G de X, pero F de X no, entonces como... Ya no sería parte de su dominio y simplemente no lo tomaríamos en cuenta. Oye. Por ejemplo, imagínate que dijeras, no sé, -2, ¿no?
El número menos 2 que digas, yo quiero ver si el menos 2 forma parte de este dominio. Como es una función compuesta, dice adelante, pruébalo, a ver qué pasa. Te dice, X pertenece al dominio de G. Recuerda, este X pertenece al dominio de G, te está diciendo primero, te lo acepta la función que está dentro. ¿Quién es la función que está dentro? Un polinomio. ¿El polinomio te acepta números negativos? ¿El polinomio? Sí. Sí, entonces ahí vamos bien, cumplimos la primera parte. Entonces tú dirías, bueno, como me lo aceptó, procedo a sustituir dentro del polinomio, Perfecto, entonces pondría esta parte y ya, ¿no? Ahora te dice, continúa con el tal que una condición más, g de x. ¿Qué representa aquí g de x? Que tú veas qué pasó al sustituirlo. Sí te lo aceptó, pero ahora ve qué pasó. Vamos a ver qué sucedió. Que era h es igual a menos 2 al cubo es menos 8. Luego sería menos 2 al cuadrado es más 4. Y luego aquí le sumas un 1, ¿no? Entonces te va a quedar h es igual y te quedó 4 más 1, 5, menos 8, menos 3, ¿no? Bien, entonces lo que queda, o sea, el g de x está diciendo lo que te quedó es un menos 3. Ahora piénsalo, te dice, pertenece al dominio de f, eso quiere decir, te lo aceptó tu función que está aquí, en este caso la función que donde el exterior fue la raíz te acepta el negativo. No, no lo acepta. No, entonces quiere decir que quizás te lo aceptó primero g, pero f ya no te lo está aceptando. Clase, te lo aceptó entonces ese número, ¿no? Te lo aceptó el primero, pero el segundo ya no, f ya no te lo aceptó, entonces este menos 2 no debe ser parte de su dominio, porque aunque me lo aceptó la primera función, la segunda ya no. ¿Sí les queda claro por qué se representa así el dominio? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero primero vamos a empezar a sacar composiciones de funciones, pero primero con pares ordenados. Y ya que acabemos con pares ordenados, nos pasamos a reglas de correspondencia, ¿sale? Empezamos con pares ordenados y nos pasamos con reglas de correspondencia. ¿Cómo sería aquí? Primero, para sacar f círculo g y g círculo f necesitas sacar sus dominios. Sacamos el dominio de f. En este caso sería 1, 2, 3 y 4. Sacamos el dominio de g. En este caso sería 0, 3 y 4. ¿Vale? Hasta ahí va bien. Pero ahora, ¿cómo saco el dominio? Normalmente en las otras operaciones que eran suma, resta, multiplicación, división, sacábamos la intersección, ¿no? Pero aquí no. Aquí la forma de sacarlo es así. Dominio de f, círculo g, es x es igual, o x pertenece al dominio de g con la condición de que g de x pertenece al dominio de f. ¿Sí se acuerdan cómo en la diapositiva les había puesto esa expresión? Vean, aquí está esa expresión. Y aquí está otra vez. ¿Sí van bien hasta ahí? Pero ya les dije qué significa. Vamos a comprobarlo ahora con pares ordenados, a ver cómo funciona. Quedaría así, vean. Dominio de f círculo g va a ser igual a lo siguiente. X pertenece. ¿Cuál es el dominio de g? Aquí está, ¿no? 0, 3, 4, lo ponen. 0, 3, 4. Se lo estoy explicando ahorita como pares ordenados. Así como se los expliqué hace ratito, es como, digamos, con regla de correspondencia. Con pares ordenados es la misma idea, pero cambia un poquito a la hora de sustituir. Sería ahora tal que g de x pertenezca al dominio de f. En este caso, el dominio de f ya lo tengo. Es 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Ya sí entendieron que solo lo único que hice fue reemplazar al dominio de g y al dominio de f? Sí. Bueno, ahora, recuerda, los números que tú pusiste en dominio de g, tienes que sustituirlos en g de x y al sustituirlos ver si el número que te dio, si te lo aceptan los que están acá, que es el dominio de f, o sea, los números que puede aceptar f. Empezamos con el primer número. El primer número es el 0, entonces tú vas a poner aquí g en 0. En este caso, ¿cuánto me dirían ustedes que es g en 0? Menos 3. Exacto, en este caso es menos 3. Ahora, menos 3. Se supone que vean, g en 0 se lo pasaron aquí a g. Y eso te dio menos 3. O sea, aquí va un menos 3 caminando. Va avanzando. Ese menos 3 forma parte de los números que puede aceptar f. No. No, porque no está aquí. No está el menos 3. Entonces lo van a decir así. Van a poner el símbolo de pertenece, pero con una línea aquí cruzada. Esa línea quiere decir, al ponerle la línea a esta E, dice no pertenece. ¿No pertenece a quién? Al 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo puedes tomar. No te lo acepta F. Bueno, te pruebo el otro número entonces. 3. G de 3 vale 2. ¿Qué piensas? Ahora va caminando un 2. El 2, ¿sí te lo va a aceptar los números de F? O sea, ¿sí te lo acepta F? Sí. Sí. Entonces ahora le pones aquí pertenece 1,
2, 3 y 4. Pertenece a esos numeritos. Ahora, el 4, G de 4 es 1. ¿El 1 sí te lo acepta también? Sí. Sí, entonces sería, sí te lo acepta 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Entonces, ya que sabes esto, ¿cuál es tu conclusión final? O sea, ¿cuál es el dominio? Pues el dominio son todos aquellos números, pongan atención, aquellos números que dieron como origen un número que sí me aceptaba f. Recuerden, aquellos números que dieron como origen a un número que sí me aceptaba f. ¿Cuáles serían esos números entonces? 3 y 4. 3 y 4, exacto, muy bien. Y así es como se saca el dominio con pares ordenados en composición. ¿Le entendieron? Sí, profe. Sí, bueno, ahora nada más nos falta sacar, esto fue el dominio apenas, falta lo que pide aquí, f círculo g. ¿Cómo es f círculo g? Recuerden la regla de correspondencia, o sea, ¿cómo se daba esa fusión o esa unión? Se daba con f evaluada en g de x, se daba así, f evaluada en g de x. Simplemente vas a comenzar con tu primer número, f evaluada en g, ¿cuál primer número? El que te dio el dominio, en este caso el 3, f evaluada en g de 3. Empiezas poniendo esto, f evaluada en ¿cuánto vale g de 3? G de 3 vale 2, perfecto. Entonces ahora queda f en 2. ¿Cuánto vale f en 2? 4. Por eso es importante que te acepte los números, porque si no al sacar f, por ejemplo, f menos 3 no iba a existir. Ahora va f evaluada en g, el número que sigue es 4. ¿Cuánto vale g de 4? G de 4 es 1. Entonces fíjate cómo en lugar de g de 4 pongo un 1. Ahora, ¿cuánto es f evaluada en 1? Es 3. Entonces, esa sería ya. ¿Ya terminé con los números? Ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? ¿Cuál es f círculo g? F círculo g son los pares ordenados formados por... El primer elemento siempre es el dominio. ¿Cuál fue el primer elemento del dominio? 3. Al ocupar el 3 en la regla de correspondencia, ¿qué te dio como resultado final? 4. Entonces, pones aquí 4. Coma. El siguiente valor del dominio fue un 4. ¿Qué me dio como resultado final? 3. Y ahí está. Este es f círculo g. ¿Sí entendieron? Sí. Sí, bueno, entonces vean, vamos a sacar rápido el dominio de G círculo F para que ustedes vean cómo cambia, todavía nos da tiempo. Y vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Sería G círculo F, ¿no? G círculo F, sacamos su dominio. Ahora sería así, vean el cambio en las letras. Por ejemplo, cuando es dominio de F círculo G, inicio diciendo X pertenece al dominio de G con la condición de que G de X pertenece al dominio de F. Nota cómo la segunda letra es la que aparece al inicio dentro de las llaves, ¿sale? Entonces, aquí en esta parte va a quedar así. X pertenece al dominio de F, tal que F de X sí me pertenezca al dominio de G. ¿Sí ven la diferencia en cómo acomodé las letras? En F círculo G y G círculo F. Sí. Bien, entonces ahora empezamos a reemplazar valores. X pertenece, dominio de F. Dominio de F es 1, 2, 3, 4. Con la condición de que F de X pertenezca al dominio de G, que es 0, 3 y 4. Entonces empezamos con F, porque ahora es F la que tengo que ir evaluando, en 1, que es el primer número. F de 1, ¿cuánto vale? Vale 3. ¿Qué opinan? ¿El 3 me lo acepta G? Sí. Sí. Entonces ponemos si lo acepta el dominio de G, que es 0, 3, 4. Ahora va el siguiente, F en 2. F en 2 es 4. ¿Me lo acepta? Sí. Sí. También lo acepta. Ahora va F en 3. F en 3 vale 5. ¿Me lo acepta G? No. No, exacto, no lo acepta. Ya Lo no. tiene, entonces no lo acepta. Perfecto. Ahora va F evaluada en 4. F evaluada en 4 es 6. ¿Me lo acepta? No. Tampoco. No. Entonces no lo acepta 0, 3 y 4. Como nada más me aceptó unos números, ¿cuál me dirían ustedes que es el dominio? Piensen, ¿cuál es el? Recuerden mis palabras. Aquellos números que originan números que Uno se y aceptó dos. la otra función. Entonces, ¿cuáles serían? 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2, exacto, 1 y 2. O sea, los primeritos numeritos, los que están acá, para que no se confundan, esos numeritos son los buenos. ¿Y ya está? ¿Sí entendieron cómo sacar el dominio de G círculo F? Sí. Muy bien. Entonces, ya que tengo esta parte, ¿ahora qué voy a hacer? Nada más voy a sacar la regla de correspondencia, G círculo F. G círculo F, la regla de correspondencia es al revés. Si te das cuenta, en F círculo G, primero iniciaba con F y entre paréntesis a G. Pero ahora como inició con G, sería G y entre paréntesis F de X. Va a ser al revés ahora. E iniciaría con el primer número que perteneció a su dominio, que en este caso es 1. G evaluada en F en 1. F en 1 observo que es 3, por lo tanto en lugar de F en 1, vean cómo coloco un 3. Y lo que resulta es G de 3. G de 3 vale 2, aquí está su acompañante, es 2, entonces la respuesta aquí sería 2. Por último número, G evaluada en F
en 2, que es el último número del dominio. Ven, aquí lo estoy tomando, de lo que sacamos del dominio. Por eso es importante iniciar sacando primero el dominio para que tú sepas qué números vas a colocar aquí. F en 2 es 4, entonces va a quedar aquí G en 4. En lugar de F en 2 pongo el 4. ¿Cuánto valora G de 4? 1. 1. Perfecto. Entonces ahora, ¿cuál me dirían ustedes que es la respuesta como pares ordenados de G círculo F? ¿Cuál sería el primer par ordenado? 1,2. 1,2. 1,2, exacto. ¿Y el otro? 2,4. 2,1. 2,1, exacto. Entonces comparen las respuestas de F círculo G y G círculo F. ¿Salieron iguales? No, salieron diferentes. Serían diferentes. Eso quiere decir que la composición de funciones no es conmutativa, no lo es. Eso quiere decir que cuando ustedes realicen la composición tienen que tener cuidado si les interesa F círculo G o G círculo F, pues el orden sí va a alterar la respuesta del dominio y de la regla de correspondencia. ¿Sí le entendieron esto de la composición con pares ordenados? ¿Cómo se hace? Sí. Perfecto. Entonces, les voy a pasar lista ya. Recuerden que igual pueden, bueno, luego les publico igual la repetición de clase, todas las clases de esta unidad para que lo puedan ver por si alguien esta retroalimentación de esta parte, lo pueda volver a ver. Y ahorita que cabe pasarles lista.